Bienvenidos a Reflexiones con Janet. Hoy celebramos la fiesta de San Vicente de Paul. Nació en Puy, Francia, en 1581. Con sus padres, piadosos labradores de clase media, creció en un campo donde aprendió el cuidado de cerdos, otros trabajos, escuchaba a su madre hablar de Jesús. Le gustaba rezar enfrente de la imagen de una virgen que colocaba entre los árboles de un árbol de roble. Y sentía mucha tristeza por los pobres, hasta el punto de dar todos sus ahorros personales en una ocasión. Con gran esfuerzo de sus padres y reconociendo los talentos y la inteligencia de Vicente, además de su deseo de ayudar a su familia, recibe una buena educación con los franciscanos en la ciudad de Dax. Estando allí, quizás se siente avergonzado por la apariencia de su padre y se niega a recibirle. Continuando sus estudios en la Universidad de Toulouse, estudiando filosofía y teología y siendo tutor a la vez para pagar sus estudios, hasta ordenarse como sacerdote en el año 1600. En busca de una gran oportunidad y un brillante porvenir, decide viajar a Italia, a Túnez, en busca de una herencia que le ha dejado una dama de la ciudad de Toulouse. Viajando entonces en barco, es atracado por piratas y vendido 4 veces como esclavo. Sometido en cautiverio, vivió esta experiencia con mucha fe, hasta que providencialmente, y me imagino que la unción del Padre Vicente, sus carisma y sus dones, permitieron la conversión de su último amo y así regresar a Francia. Llegó a Francia y fue ordenado sacerdote por primera vez de la iglesia de Clichy, donde desempeñó sus labores como sacerdote. Estuvo allí breve tiempo, ya que continuó sus cargos diplomáticos y espirituales, siendo capellán de la reina de Valois. En su nombre llevaba la limosna a los pobres y visitaba a los enfermos en los hospitales. Además, como preceptor de la ilustre familia Gondi, allí fue muy distinguido y conocido, y fue allí con esta familia que tenía muchas propiedades, tenía una extensión de tierra que cubría alrededor de 8,000 viviendas. Y el Padre Vicente con ellos en sus viajes tuvo la oportunidad de ver la miseria en que vivían y el mal cuidado de los campesinos franceses, a la vez de la falta de la asistencia espiritual, del poco conocimiento de Dios. Y fue cuando estaba haciendo la confesión de un campesino moribundo que tuvo esa visión espiritual. Al ver el amor a Cristo reflejado en los pobres, resuelve dedicar su vida a ellos, celebrando así su primer sermón sencillo misionero en la parroquia de Folleville en el año 1617, haciendo un llamado a la confesión general. Fue tanta la acogida que tuvo que llamar a 4 sacerdotes más para que le ayudasen. Y el Padre Vicente dice que fue allí, en verdad, donde nació la congregación de la misión, que consiste en unir sacerdotes que propaguen el evangelio a los pobres y trabajen por la educación del clérigo, que posteriormente la fundó junto con la ayuda de la señora Gondi en el año de 1625. Después de este sermón, tuvo otro sermón muy importante que fue en la parroquia de Chantillon. Estando allí, hizo el sermón dedicado especialmente al llamado de la caridad, ya que fue informado que una familia necesitaba ayuda. El éxito fue total.
y él inmediatamente, con su visión, se dio cuenta que la caridad debería ser bien organizada. Y el padre Vicente dice que Dios en pensamiento, cuando vio a unas damas, le dijo: ¿por qué no las llamas a que se entreguen a Dios y sirvan a los pobres? Y así fue que nació las Damas de la Caridad, cuya regla del padre Vicente dice que teniendo a Jesús como guía, la acción y la oración son integradas. Tuvo mucha preocupación por las personas que trabajaban en las galeras, los galeotes. Ellos trabajaban en la parte inferior del barco remando y vivían en condiciones muy deplorables. Los trataban mal y no tenían ninguna asistencia espiritual. En el año de 1619, siendo capellán de las galeras, llegó a cambiar y mejorar su condición de vida y lograr la conversión de muchos de ellos, que eran algunos criminales. Posteriormente, sin olvidarse de los bebés abandonados en las iglesias, en ese tiempo Francia pasaba por una situación difícil y resultaban 300 o 400 bebés en iglesias. Al respecto, lo que él hacía era los recogían y los llevaba al hospital de Lázaro, donde lo primero que hacía era bautizarlos y después les daban la alimentación y cuidados hasta que podían valerse por sí mismos a enfrentar la vida. Y junto con la hermana Luisa de Marillac cofundan la Sociedad de las Hijas de la Caridad, que se dedica al cuidado de los enfermos, de los huérfanos, de los abandonados y de los ancianos. El padre Vicente seguía buscando la guía de Dios y fue transformando y llegando a tener una bondad y un corazón humilde y en silencio, porque él decía que en ocasiones anteriores el hablar no le había dado buen resultado. Entonces ahora cuando le sucedía algo, permanecía en silencio como Jesús lo hizo en la pasión. A pesar de estar ya muy enfermo, continuó trabajando, aunque iba con un bastón, y falleció de 80 años en París en el año de 1660. Muchas personas consideran que él, con solo las cosas que hizo en este mundo, ya debería haberse considerado santo. Otros aspectos importantes del padre Vicente tenemos. Ahora es considerado el patrón de todas las sociedades de la caridad y podemos ver por qué. La razón es tanto trabajo con la caridad y con los pobres. Tenía gran personalidad, era muy persuasivo, muy inteligente, era muy visionario, era elocuente al hablar, sencillo y simple en su comunicación, le gustaba la contemplación, la oración y llegó a ser también director espiritual. En un periodo de su vida tuvo lo que se llama la ausencia de Dios en su vida, la duda de la fe, y se cuestionaba la existencia de Dios. Y él enfrentó esta situación con oración, pidiéndole a Dios, y a la vez escribió en un papelito el credo y lo guardó en pedacitos y se lo puso cerca de su corazón, de manera que cuando tenía pensamientos él recordaba y oraba. Es considerado muy bondadoso y de mucha paciencia, y él dice que las obras de caridad todas son obras de Dios, que hay que actuar y tener paciencia y ya se darán. Bueno, tenemos un gran ejemplo de nuestro santo San Vicente de Paúl. Muchas gracias a nuestra querida familia de San José, California, por su ayuda en toda la información que mandó para este video. Muchas gracias.
Un saludo muy especial para toda la comunidad aquí de San Vicente de Paul en Austin, que estamos celebrando el patrono de nuestra iglesia. Un abrazo para toda querida comunidad. Y a todos en el mundo que a través de la Sociedad de San Vicente de Paul ayudan a los pobres. Para terminar, pidamos la intercesión de San Vicente de Paul para que podamos tener ese corazón de caridad y ver el amor de Jesús reflejado en cada persona que necesite ayuda material o espiritual. Y recibimos nosotros todas las gracias y dones en el nombre de Jesús. Gracias por estar en Reflexiones con Janet.